Buenas, ¿qué tal, estimados estudiantes? Vamos a continuar con un tema más respecto a la literatura griega, ¿sí? Hemos hablado la clase pasada lo que es el clasicismo, sobre Homero, cuál ha sido su importancia general en cuanto al desarrollo de la literatura griega, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar de un género de la literatura que es el teatro griego y qué elementos del género dramático se emplearon dentro del desarrollo del teatro griego, cómo fue evolucionando, dónde plasmaban sus actuaciones, si es igual a la cual conocemos nosotros en la actualidad, todo ello, ¿sí? Para ello vamos a contextualizarnos en la época histórica, en el contexto histórico. Nos dice que el teatro griego, que nació en Grecia, en el siglo V a.C., donde se hacían grandiosas representaciones en honor a Dionisos. ¿Ya? Dionisos es un dios de Grecia, que se basa en la mayoría de sus actuaciones o escenificaciones de la época en el dios Dionisios. ¿Ya? ¿Quién es el dios Dionisios? El dios Dionisos es el dios del vino. ¿Ya? El carácter religioso de estas representaciones que se van a desarrollar se van a manifestar en coreografías, música y canto, en actuaciones, pero hay una particularidad, es que era individualista. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos del teatro griego, bueno, ya conocemos que se desarrolló en el siglo V a.C. en honor al dios Dionisios, ¿cierto? Las grandes dionisíacas, es como se le conoce a las actuaciones que se daban en dicha época, se hacían festividades hacia el dios Dionisio. Todo era en base a ese dios, divinidad de la vendimia y el vino, para pedirle beneficios para la cosecha, ¿no? Como actualmente a veces se hacen misas, se hacen alabaciones, quizás cuando no hay lluvia para que llueve, cuando hay sequía, ¿cierto? Entonces lo mismo se desarrollaba en dicha época, ¿sí? Todo en base al dios Dionisio. Se iniciaba, dice, en el crepúsculo y se extendían hasta altas horas de la noche. Crepúsculo, ¿qué significa? Al amanecer. ¿Qué quiere decir eso? Al apenas amanecer se iniciaban todas las actividades hasta altas horas de la noche. ¿Y cuántos días duraban estos? Duraban 5 días durante todo las festividades, ¿ya? Vamos a tener a los ditirambos, que son aquellos bailes y cantos realizados por el coro en honor al dios Dionisos, ¿sí? Y Pisístrato, que es el gobernador, es uno de los que va a tener mayor arraigo al teatro griego, porque va a pedir a Tespis que va a originar un cambio en la fiesta dionisíaca para atraer a más adeptos. ¿Qué quiere, mejor dicho, decir? Para atraer más público, ¿no? A Tespis, en base a lo que va a pedir Pisístrato, se le va a ocurrir salir del coro conformado por los 12 varones, en el cual se va a enfrentar, ¿no? Y va a generar lo que hoy conocemos como diálogo en base a ese enfrentamiento, ¿cierto? Tespis se va a convertir en el primer actor de la historia. ¿Qué quiere decir el actor? Hipócrita, ¿cierto? Que mostraba un tipo de característica, se podría decir doble cara, ¿cierto? Y van a hacer la tragedia griega como subgénero dramático. ¿Ya? Lo que nosotros estamos viendo ahora es el teatro, que es el espacio donde van a realizar los rituales, ¿ya? Que en base al dios Dionisos tenía esta forma que se va a significar lugar para contemplar, ¿ya? Como ustedes pueden visualizar, acá lo que muestran es un muro en el cual había como portones, ¿no? En cada portón estaban los actores, no había un contacto, eran individualistas, ¿no? Por eso es que dice que se desarrollaba el canto, la música, la danza, pero cada uno en cada portón, ¿ya? No había, hasta que Tespis se enfrentó, pues, ¿no? Y acá lo vemos de mucho más cerca. Tenía una forma de un cono invertido, ¿cierto? De un cono invertido en el cual todo el público podía visualizar, ¿no? Cuando nosotros vamos a desarrollar el teatro griego, recordemos que nació quizás algo no muy poco común, con muy pocos antecedentes, en el cual con el pasar de los tiempos las representaciones primitivas van a sufrir transformaciones, ¿no? Se van a mejorar.
¿Qué cosa se va a introducir primero? El diálogo por Tespis, por el enfrentamiento que se sale ella, ¿no? Cambia el carácter religioso y se presentan temas de conflictos del hombre y su destino. Se formaliza el trabajo de los autores, se toma más en cuenta y surgen los primeros autores. ¿Quiénes son? Sófocles, Esquilo y Eurípides. Y van a ser el género dramático con el surgimiento de la tragedia. ¿Sí? También nos dice que los antiguos griegos van a integrar a sus ricas manifestaciones culturales el arte teatral, ¿no? Y los actores de la época van a dar vida a personajes creados por notables escritores, poetas y filósofos, ¿no? Recordemos que ya había escritura, ¿no? Bueno, ya había, se podría decir, cuentos, leyendas, en los cuales ya los actores van a escenificar dicho acto. Ya no va a ser todo en base al dios Dionisio, sino ya van a haber algunas representaciones, ¿sí? Los actores griegos, dice la mayoría de ellos, eran hombres. Su vestuario era simple, eran con túnicas y coturnos, ¿ya? Usaban máscaras. ¿Por qué usaban máscaras? Ellos no manifestaban o no mostraban su rostro. Por eso usaban máscaras para escenificar o mostrar distintas expresiones, ¿no? De tristeza, de amargura, de enojo, de sorprendido. Entonces ellos usaban para representar dichas gesticularidades a través de la máscara, ¿sí? Nos dice que es una realidad creada por un dramaturgo, el género dramático. El género dramático va a aparecer como una realidad creada por un dramaturgo, ¿ya? Se va a presentar directamente al receptor, a quien nos lo oyen, a través del diálogo de los personajes. ¿Cuál es su eje central? Es que va a haber acción y el conflicto dramático, ¿no? La acción se va a definir como la suma de los movimientos internos y externos de los personajes que van a mostrar, ¿no? Durante toda su escenificación. Y va a estar compuesto por los incidentes mayores o menores que conforman la intriga, ¿no? Como toda obra teatral, nos dejamos guiar mucho o queremos ver hasta el final dependiendo cuánto de intriga hay, ¿no? Y eso ya se desarrollaba en dicha época. Y la estructura interna del género dramático se va a desarrollar en 3 etapas. Uno que es la presentación, el desarrollo y el desenlace. ¿Sí? En cuanto a la presentación, es el momento inicial, como ya bien sabemos, que va a mostrar a los personajes en una circunstancia de equilibrio, ¿no? En el que se va a plantear la problemática. Este problema se va a conocer con el nombre del conflicto dramático, en el cual va a haber enfrentamiento de 2 fuerzas, en las cuales una va a tener que vencer a la otra. Y durante el desarrollo se va a desarrollar ese enfrentamiento que se le conoce como el clímax, ¿no? Es el momento de máxima tensión, en el cual va a haber mucho más intensidad, ¿no? Y el desenlace se va a dar cómo es que este conflicto se ha venido resolviendo, ¿no? Y cómo se resuelve, ¿no? Y dentro de las características del texto dramático va a estar compuesta por una estructura primaria de lenguaje que corresponde a los parlamentos, ¿no? De los personajes en forma de diálogos, monólogos, soliloquios y apartes, ¿no? De esa manera, ¿sí? Y su estructura secundaria está compuesto por su entrada o salida, su tipo de escenografía, qué elementos usan para significar y dar a conocer del cual están hablando, un lenguaje gestual y el lenguaje proxémico y las luces y música que son complementarias, ¿no? Y dentro de su estructura externa, como bien sabemos, están los actos, las escenas, los cuadros, aquellos cómo es que entra un personaje, sale un personaje. Entonces se va a ir mejorando en cuanto al desarrollo del teatro, ¿no? Ya no va a tener esa particularidad o esa decadencia, ¿no? Que eran solamente músicas o cantos, sino se va a mostrar ya un cierto diálogo y va a haber un cierto acompañamiento entre los personajes, ¿no? Asimismo, nacen los subgéneros dramáticos en cuanto a la tragedia, la comedia, el drama. Recuerden que a un inicio el género dramático o el teatro griego solamente surge en adoración al dios Dionisio, al dios del vino, ¿cierto? Con el pasar del tiempo va a ir mejorando esto, ¿no? Muy bien chicos, espero sinceramente que me hayan comprendido, ¿sí? Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho.